Cordial saludo, muy pero muy buenas tardes. Hoy estamos ya en el séptimo día, número 7 de este maravilloso evento organizado por la UGEL de Chincha, a cargo de nuestro queridísimo maestro Obdulio Pino Barrios. Maestro Obdulio, tiene la palabra para que nos haga ese saludo de bienvenida y de apertura. Un momento que voy a habilitar el sonido, maestro. Ya lo tiene habilitado. Bien, muy buenas tardes a todos los colegas y amigos de la provincia de Chincha, cuna de campeones, la región Ica, el Perú y de Latinoamérica. Hoy día, domingo 25 de febrero, aperturamos nuevamente esta capacitación denominada Primer Congreso Internacional de Educación Física, promoviendo una vida activa y saludable por mi bienestar socioemocional. Tenemos pues en primera instancia, en el primer bloque, la ponencia del magíster Richard Patricio Salazar Arias del vecino país de Ecuador, y en el segundo grupo tendremos al licenciado Joao Friol Casañas desde Cuba. Hoy día el maestro o el magíster Richard Patricio Salazar Arias nos hablará sobre los deportes dentro del currículo de la educación física. Un tema muy importante y a veces también polémico, porque acá en el Perú estamos transitando, ¿no?, de un enfoque deportivo a un enfoque por la corporalidad, en donde el maestro de educación física debe utilizar el deporte como un fin, eh, no como un, disculpe, no debe utilizar el deporte como una herramienta y no como un fin. Entonces yo creo que las luces que nos dé hoy día el maestro o el magíster Richard Patricio Salazar Arias nos ayudará a entender y a comprender todos estos procesos pedagógicos que se necesita para transitar también hacia la actividad deportiva en los escolares. De parte de la UGEL Chincha le damos la bienvenida a todos los maestros de vocación que hoy día domingo están haciendo un esfuerzo por estar en este congreso internacional organizado por la UGEL Chincha. Bienvenidos a todos y le dejo las palabras al maestro Hilder Molina Vivas de la vecino país de Colombia. Adelante, Hilder. Bueno, maestro, muchísimas gracias por este espacio. Se le agradece inmensamente. Un momento que tenemos a alguien que nos tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Bueno, esta invitación, gran invitación que tenemos esta tarde al primer Congreso Internacional promoviendo vida activa y saludable por nuestro bienestar socioemocional. Iniciamos desde el día lunes 19 de febrero y vamos hasta el martes 27 de febrero, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y a veces un poquito más allá. Organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, bajo el soporte de nuestro querido maestro Obdulio, que ha sido enormemente su trabajo. Igualmente con el apoyo del Ministerio de Educación del Perú y el Grupo Sport Internacional. En esta maravillosa tarde vamos a iniciar con la ponencia del Magister Richard Patricio Salazar Arias, con el tema de los deportes dentro del currículo de la educación física. En este momento me dispongo a compartirles el resumen de la hoja de vida de nuestro queridísimo invitado desde Ecuador. Bueno, Richard Patricio Salazar Arias, de nacionalidad ecuatoriano. Él es entrenador y docente en la Fundación Colegio Americano de Quito. Igualmente es fundador y director de la organización Grupo Bienestar, que es una organización muy fuerte en Ecuador, que organiza eventos, actividades y hay un sinnúmero de cosas que de pronto ahorita tendremos la oportunidad que nuestro maestro nos cuente. Igualmente fundador y entrenador del Club de Atletismo de Alta Montaña Chasqui Urcú. Tiene acreditado speaker en Cámara Internacional de Conferencias. Trabaja en Cefamil Cenepa. Estudió como entrenador de voleibol sala nivel de la FIT, o sea, de la Federación Internacional de Voleibol nivel 2, y estudió maestría en cultura física y entrenamiento deportivo de la Universidad Técnica de Ambato. Y finalmente es licenciado en entrenamiento deportivo de la Universidad Técnica del Norte. Sé que en este momento está haciendo
otros estudios, diplomados. El Magister Richard Salazar mantiene activo en congreso, en actividades, en eventos, capacitaciones, compite en el exterior. Entonces, bienvenido. Richard es como mi hermano, es la persona que me abrió por primera vez hace 4 años un evento como estos. Quiero hacer públicamente mi gratitud, gracias inmensas a este gran caballero, a este gran señor que hoy nos va a compartir y deleitar con una magistral conferencia. Maestro y hermano Richard Patricio Salazar, bienvenido, esta es su casa. Puede abrir el micrófono, maestro. Un saludo cordial y afectuoso a todas las personas que nos acompañan. Maestro Hilder, muchísimas gracias por esa presentación, por sus palabras. Siempre para mí es un gusto poder estar compartiendo con cada uno de los amigos y colegas del resto de los países. En verdad, igual aquí gustoso de poder participar en este congreso. Agradezco a la unidad de gestión educativa local de Chincha por la invitación. Estamos prestos, como les digo, para compartir. Yo aquí no vengo a darles ninguna receta, no vengo a dar ninguna verdad absoluta, simplemente vengo a compartir un poco de conocimiento y experiencias que uno va adquiriendo y las va traspolando para que los demás colegas puedan tener dentro de su espectro de conocimientos herramientas que sean muy importantes para su ejercicio profesional. Desde aquí, desde Ecuador, reciban un fuerte abrazo a cada una de las personas que están conectadas en esta tarde de domingo en este congreso. Un gran espacio de aprendizaje, un gran espacio de compartir. Y aquí estamos todos para aportar y para aprender. Nadie tiene la verdad absoluta, como les digo, nadie tiene ya todo desarrollado, todo inventado. El mundo es evolutivo, la educación es evolutiva. Entonces, eso quiere decir que hay cambios, que hay transformaciones. Y eso es un ejemplo. Ustedes al estar conectados aquí en este congreso son parte de ese cambio, son parte de esa transformación, porque vienen con ese interés y ese ahínco y ese objetivo de llevar algo. Y como les digo, la oportunidad está dada y lo que quiero que hoy día ciertas herramientas y conocimientos que vayan a transpolar a su realidad, a su contexto. Porque quién sabe que lo que yo aplico tal vez no es en tu contexto y realidad. Por eso tenemos que tener ese buen criterio y esa capacidad de transformar la educación, pero cogiendo sus conocimientos y aplicándoles a mi contexto y realidad. Algo decían por ahí, sí, el deporte dentro de la educación física, del currículum, es algo muy controversial, algo que es de mucho análisis, pero hoy vamos a tratar de enfocarnos en dar a ese deporte dentro de la educación física una línea objetiva de trabajo. Por eso me voy a permitir hablarles del contexto de Ecuador, del currículum de Ecuador, de resumida manera, y también transpolar a lo que yo aplico dentro de la institución en que trabajo. Siendo esa definiciones, conceptos, pero eso está dado, está dado. Lo importante de eso es poder coger esta teoría y transpolar a mis chicos, a mis jóvenes, a mis niños, dentro de la educación física. Maestro Richard, Dígame. le sugiero que apaguemos la cámara para que mejore la señal, porque en un momento se va, viene, se va, viene, entonces mejor que Ok, apague la cámara para mejorar la señal, maestro. ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, hablar de los deportes dentro del currículo físico, de la educación física, o simplemente los deportes en la educación física o el deporte en el contexto escolar. Todas esas definiciones válidas, vamos a hacer ese análisis, porque cada uno de los países dentro de su malla curricular tienen los deportes en la educación física. Cómo lo aborden, cómo lo trabajen, cómo se planifique, ya es la realidad de cada país. Porque esto no es que todos lo aplican de la misma manera. Entonces, por eso vamos a hablar
En el currículo de educación física de Ecuador existen bloques curriculares, en donde solo me voy a centrar en lo que es prácticas deportivas. Miren, tenemos otros bloques, 4 principales, 2 transversales, la gente de Ecuador lo conoce, pero yo hoy en esta tarde quiero hablar solo de este bloque, de las prácticas deportivas, del deporte. ¿Por qué hablar del deporte? Porque el deporte sí es un medio para los niños y jóvenes, para el desarrollo de un sinnúmero de destrezas, pero lamentablemente el deporte, la práctica deportiva en muchas instituciones es muy deportivista, o sea, el fin es el deporte, la competencia y ganar. Nos olvidamos de la formación de los chicos y jóvenes, nos olvidamos. O sea, ¿cuál es el objetivo de la educación física? ¿Por qué aplico una práctica deportiva? O sea, nos deslindamos de los objetivos principales de las prácticas deportivas del deporte dentro de la educación física. Entonces, cuando ya no hay objetivo claro, plasmado, ya esto es un fin, o sea, no estamos aplicando el deporte dentro del contexto escolar, perdón, con los objetivos que debe ser tratado. Por eso, aquí hablo de prácticas deportivas, que es el bloque curricular 4 acá, donde vamos a conocer deportes individuales y colectivos, cuáles son las clases de deportes, en, en qué se diferencia el deporte del juego, en qué el deporte tiene, el deporte tiene reglas, ¿no? Eso es lo principal, institucionalizadas. ¿Cuál es la orientación de los deportes? Dice la recreación entre pares hasta los más altos niveles de rendimiento. ¿Ya? Entonces hay un sinnúmero, miren, de interrogantes, ¿no? Tenemos aquí 3. ¿Cuáles son los deportes? Tenemos sin número de clasificaciones. Aquí son individuales y colectivos, porque los vamos a abordar brevemente de manera pedagógica, donde los chicos tienen la oportunidad de practicar cada uno de estos y obviamente luego ellos tendrán la orientación necesaria a ver dentro de sus habilidades con cuáles ellos se pueden identificar y practicar. Entonces, ¿cuál dices la diferencia entre el deporte del juego? Claro, el deporte tiene reglas y esa es la base. Y cuando enseñamos un deporte, nosotros debemos enseñar ese deporte pegados al reglamento. La única manera de enseñar el deporte. Porque si nosotros no enseñamos reglas, eso no tiene un objetivo de aprendizaje deportivo y formación deportiva. Entonces es importante luego ver cuál es la orientación de los deportes. La recreación entre pares a los más altos niveles de rendimiento. Desde la orientación de enseñanza pedagógica. Nosotros vamos a dar esta orientación al deporte dentro de la educación física con el fin de que ellos puedan recrearse con su grupo, con sus pares, pero también un objetivo más a fondo es poder identificar y hacer una escuela de formación deportiva. Porque nosotros al dar deporte se puede identificar y hacer esto de la iniciación deportiva. La primera iniciación deportiva es la educación física. Entonces vamos a orientarnos por ahí. Porque a raíz de ahí, de tener una buena educación física, de dar una orientación correcta a los deportes, nosotros ya vamos a esto de identificar los posibles talentos dentro de cada uno. Entonces, estas interrogantes nos invitan a conceptualizar de mejor manera lo que es las prácticas deportivas. Deporte, como les digo, dando la orientación correcta y trasplando de lo que es deporte, competencia y deporte, educación. ¿Ya? Aquí vamos a tener un poquito, un segundito. Este es más o menos el perfil de salida que debe tener un estudiante bachiller desde la orientación de la educación física. Entonces, permite, pregunta, ¿las prácticas deportivas permiten eso? Sí. Ayuda a reconocer la importancia de la alteridad.
incentiva la participación en una gran variedad de prácticas, favorece el reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural, porque se debe abordar varios deportes dentro de la educación física. Eso analizaremos más adelante, porque es importante, más allá de que si son colectivos individuales, conocer el trasfondo de cada deporte. Lamentablemente, los estudiantes y muchos colegas todavía dan esa línea de que la clase de educación física aparece jugar fútbol y un recreo más. ¿Por qué no damos la orientación objetiva del fin en sí de la educación física y de cada una de las prácticas, ¿no? Colabora para que el sujeto reconozca las prácticas corporales que le permitan desarrollar autonomía y seguridad. Eso nos permite el deporte, cada una de las prácticas, ¿no? No solo el deporte. Contribuye a identificar y construir herramientas para mejorar la salud, ¿sí? Porque el deporte desde un ente pedagógico no es el fin, tanto la competencia, la competitividad que a veces les instauran a los pobres chicos, y eso ya más de darle una orientación adecuada puede frustrar, porque ahí el objetivo es el resultado, ¿ya? Favorece la comprensión del ambiente como espacio para el disfrute. Entonces, todas estas son orientaciones del perfil de salida del bachiller, en donde cada uno de los 6 bloques que vimos anteriormente, todos estos que están aquí, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar, prácticas gimnásticas, prácticas corporales expresivo-comunicativas, relaciones entre prácticas corporales y salud, construcción de la identidad corporal y prácticas deportivas. Estos 6 bloques, 4 principales, 2 transversales, nos permiten tener esto. Pero hicimos una idea de el deporte. Entonces, el deporte nos permite tener todas estas líneas del perfil de salida del bachiller. Esto escogido del currículo de educación física de acá, de mi país. Puede tener similitud con el de sus países o ciertas orientaciones que vayan por los mismos ejes. Ahora, cuando hablamos del deporte dentro del ámbito escolar o dentro del currículo o dentro de la educación física, vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones. Lo importante es que nosotros podemos coger ciertas partes, parafrasear para estas y darles un sentido para poder ir comprendiendo y poder trazar de mejor manera el deporte escolar. El deporte constituye una de las alternativas de manifestación del ser humano, y eso lo sabemos. Lo que más mueve al mundo es el deporte. O vean cómo son el tema de los mundiales, vean cómo son el tema de las olimpiadas, o miren cuánta gente está haciendo deporte, desde el deporte amateur hasta el deporte profesional. Entonces constituye una manifestación del ser humano, porque le permite igual a él experimentar, manifestarse de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué no debe estar el deporte dentro del currículo? No, el deporte es un gran aliado, una gran herramienta, un gran medio para la educación física. Dentro de la etapa que le corresponde al niño y adolescente en su etapa de escolarización. Ahí debe estar el deporte. Ahí. Pero ojo, no es el principal, no es el esencial, es uno de los tantos medios que se debe utilizar, ¿no? Porque lamentablemente, repito, existen instituciones, existe compañeros que hacen del deporte la base principal de su educación física. Tenemos más bloques, tenemos más herramientas, tenemos más medios, más destrezas que enseñar, pero el deporte se ha convertido lamentablemente en el principal y el esencial. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque vemos colegas que vemos el trabajo de chicos ya manejando un implemento deportivo, pero ni siquiera aprendió a manejar, a controlar su cuerpo. Entonces, ¿dónde queda el tema de la corporeidad?
el desarrollo de habilidades motrices básicas, el desarrollo de ciertas destrezas. Y o sea, yo sé que el primer contacto con el implemento puede ser muy gustoso para un niño, pero ¿qué tan beneficioso o perjudicial puede ser si todavía no aprendí a manipular ciertas acciones motrices? Entonces, cuando yo desarrolle ciertas acciones motrices, ciertas destrezas, competencias, el estudiante está listo y apto para una práctica deportiva. Que podemos dar ciertas orientaciones con las actividades predeportivas y con los implementos adaptados de acuerdo a la edad, sí, porque siempre tengo esa pregunta y esa inquietud y ese cuestionamiento de los compañeros. No, es que yo hago de acuerdo a la edad, pero el deporte es el mismo, las reglas son las mismas. La adaptación que tú le des tiene que tener una orientación pedagógica de enseñanza, contestada ya una pregunta, y darle la importancia en la etapa escolar y colegial. ¿Ya? Y porque ya cuando adquieren todas estas habilidades, destrezas, incluso ya están dentro del deporte desarrollando todos los elementos técnicos, nosotros ya buscamos el tema de iniciación deportiva, de formación de clubes, de la orientación a un deporte, y obviamente ya se les va dando una orientación dentro de la formación de la competencia, digamos, educativa, sana, pedagógica de un deporte. Es importantísimo tener claro eso para poder seguir abordando el deporte dentro de la educación. El deporte proporciona una oportunidad muy buena para que los niños aprendan a organizarse y a gestionar el tiempo. ¿Por qué permite y proporciona esta oportunidad? Por el tema de la regla. Porque un niño para que realice una práctica deportiva debe tener un horario, debe que tener una indumentaria. Cuando ya está en sí en la práctica de ese deporte tiene reglas, tiene que aprender a interactuar con sus pares, con sus compañeros, con su equipo. Si es un deporte individual, una autoformación del mismo, ¿sí? Una parte de la parte psicológica muy fuerte, igual cuando hablamos de deportes individuales, la fortaleza de conocerme a mí mismo y poder gestionar en mí mismo un sinnúmero de emociones y un sinnúmero de acciones y hábitos que debo adquirir. Por eso, obviamente, desde la parte escolar, ellos aprenderán a través del deporte a gestionar, a organizar, porque la práctica deportiva, deporte, igual que otras actividades, le permiten esto. Existe una buena base científica que respalda que la actividad física en jóvenes favorece como norma general su desarrollo cognitivo y por lo tanto ayuda a su rendimiento escolar. Creo que eso está por demás. Chicos que al realizar actividad física, al realizar deporte, existe una estimulación de todos los neurotransmisores de mi cerebro, entonces vamos a tener chicos, ¿qué dice el desarrollo cognitivo? Con una mayor capacidad de controlarse, una mayor capacidad de concentrarse, una mayor capacidad de resolver conflictos y un sinnúmero de habilidades igual que desarrolla el chico, la chica a través del deporte, de la actividad física. Y eso es una norma, dice general, ¿no? Que esto establece. Y por ende va a mejorar su rendimiento escolar. Obviamente me van a decir, hay chicos que en verdad mucho deporte, pero no, en la parte académica no, no da. También existe eso, pero tal vez es no solo por falla de la parte cognitiva. Allá va otro tema de responsabilidad, de compromiso, porque ese chico es buen deportista, tiene una gran capacidad cognitiva. Si es un deporte de conjunto, tiene una capacidad de resolver problemas tácticos, técnicos, entonces tiene un desarrollo cognitivo muy grande. Tal vez les cuesta es traspolar a la parte académica, pero son casos ya de análisis, de estudio muy apartados. Pero gente muy activa, personas muy activas, chicos muy activos, realizando deporte, haciendo actividad, manteniéndose en movimiento, no solo en la parte deportiva, no, como les dije, muchas prácticas permiten esa estimulación cerebral y eso es de gran ayuda en el rendimiento escolar. Entonces, desde ahí tenemos que partir con ese objetivo, ¿no? Y también transmitir a nuestros dirigidos este tema. Si tú mantienes activos, porque ahora lamentablemente existe un gran alto índice de sedentarismo en nuestros niños y jóvenes, absorbidos por el tema de
la tecnología. Desde la parte de los videojuegos, que es la principal de todos los estudios, y otras herramientas que se convierten, digamos, en un vicio y no permite que los chicos y jóvenes se pongan en movimiento, porque simplemente, ¿cuál es el objetivo de ahora de la educación física? Que los chicos se muevan para que estén con una orientación saludable, ¿no? Y un desarrollo motriz acorde a lo que uno se plantea. Entonces es importante nosotros dar esas orientaciones, esos objetivos, esos lineamientos para poder cumplir con estas conceptualizaciones, ¿sí? De lo que es el deporte dentro del contexto escolar. Ahora, luego de analizar todas estas conceptualizaciones, yo quiero compartirles algo que hemos desarrollado en nuestro plan de estudios sin regirnos en la malla curricular presentada, sino propia de la institución en la que trabajo, donde hemos visto en dividir dos grandes alternativas en los deportes. Unos llamamos principales o tradicionales más que principales, ¿no? Los decimos principales son porque son los que más los chicos quieren realizar, más conocen, más se practican, son populares. Entonces, en los cuales tenemos el fútbol, el atletismo, el baloncesto, el voleibol y la gimnasia. ¿Ya? Para deportes alternos, o no muy comunes, no muy tradicionales dentro del contexto de acá, es el balonmano, el hockey, el flag football, el softball, el frisbee. Muchos me han dicho y me han cuestionado, pero el material, sí es verdad, pero podemos idearnos material, saber, la podemos conseguir. En el atletismo necesitamos el propio cuerpo, en la gimnasia igual, si no tenemos muchos aparatos, hacemos gimnasia en piso, entonces aceptable que a veces los materiales, pero podemos inventarnos. A veces me dicen colegas que no tienen el tema de los materiales. Entonces, si no tengo un balón de fútbol americano para jugar flag fútbol, hago con un balón normal, tradicional, una pelotita creada con papel. ¿Y qué necesito? Unas colitas o banderitas para que vayan a la cintura. ¿Y en qué es el flag? En vez, es una bandera, se juega similar al fútbol americano, pero no existe la tacleada. En vez de ir yo a interceptar y taclear, debo ir a robar esa colita y frenar el avance del equipo rival. Deportes más conocidos en otros países, más practicados, ¿sí? Fútbol o béisbol. Conseguirse un pito, una tablita, una pelotita pequeña, desarrollar, y ya podemos jugar softball. A veces no es necesario tener todos los implementos. Los frisbee también se han logrado fabricar con material de reciclaje. Balonmano se puede hacer un balón de papel, como les digo, también se fabrica. En el hockey, un disco, un pop se fabrica a raíz de la gran destreza que tienen muchos maestros de desarrollar sus propios materiales. Se crean los bastoncitos de hockey, se juega y se vuelve bastante atractivo, divertido, pero obviamente a nosotros como profesores nos toca aprender acerca de los deportes, ¿sí? Para poder enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar cada uno de estos? Ahí va una herramienta. Debemos identificar primero qué elementos técnicos se enseñan en cada uno de estos elementos, de los deportes. Vamos con el más conocido, con el fútbol. Bueno, ¿qué puedo enseñar yo dentro de la educación física a los chicos? ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué elementos técnicos? O sea, ¿qué fundamentos técnicos? Bueno, el fútbol, pero viéndolo desde un contexto de la educación física, pedagógico, el fútbol lo vamos a enseñar. Bien, quién sabe, vamos a enseñar la conducción del balón, a patear el balón, a pasar el balón. Creo que tres elementos básicos que yo podría poner dentro de mi plan, de mis lecciones de fútbol.
Entonces, ¿qué quiero lograr a través de eso? Ya identificando estos elementos técnicos, ¿cómo los voy a enseñar de acuerdo a la edad? ¿En qué distancia? Si la conducción va a ser en línea recta, va a ser en zigzag, y crear incluso rúbricas de evaluación de acuerdo a esto. Buscar acción técnica, sino que él pueda de una manera aceptable demostrar en la ejecución que sabe lo que es una conducción del balón, que sabe lo que es pasar el balón, que sabe lo que es rematar o un tiro a gol. En el atletismo, ¿qué vamos a enseñar en el atletismo? ¿Ya? ¿Qué vamos a enseñar? Carreras, saltos, lanzamientos, suficiente. A nivel pedagógico, yo creo que con eso podríamos estar ya hablando de que vamos en una buena línea en cuanto a la enseñanza de un deporte, que sepan que hay tipos de carreras, que hay diferentes tipos de saltos, lanzamientos, enseñando el lanzamiento de la pelota, y luego le sirve para el lanzamiento de la jabalina, carreras cortas de acuerdo a la edad, ir adaptando, ¿sí? ¿Cuál es la posición de partida? ¿Cuáles son los ejercicios técnicos de carrera? Y todas esas cuestiones técnicas, cómo se oscila los brazos, cómo se levantan las rodillas, cómo es la carrera cuando utilizamos punta de pies. Baloncesto, ¿qué podemos enseñar en el baloncesto? Podemos enseñar el buen agarre del balón, el boteo dribbling, los pases, el lanzamiento, la filtrada canasta. Y como digo, cada una de esas de lecciones tienen que desarrollarse ciertos ejercicios que permitan un correcto aprendizaje. No buscando el tema perfección, porque eso perfección sería en la formación deportiva, en sus clubes, en sus equipos, pero por lo menos tener, como se dice, esas nociones básicas de poder ejecutar un boteo. Todos dirán, no, sí, sí, eso se hace, pero lamentablemente cuando uno se hace una evaluación y un seguimiento a los chicos en las prácticas deportivas, en los deportes, nos damos cuenta que chicos que solo les dicen qué hacer, más no cuál es el objetivo de driblar. El objetivo es moverse de un lugar a otro, llevando el control del balón, utilizando las manos, manteniendo una posición baja para protección, o sea, un número de cosas que tenemos que decirles a los chicos. ¿Por qué te enseño esto? ¿Sí? ¿Por qué te enseño esto? Si hablo del voleo, puedo enseñar el voleo alto, voleo bajo, saque, remate, en gimnasia, vertical de manos, un rol. Queremos ir un poquito más avanzado y podemos enseñar otras situaciones, pero siempre teniendo el contexto de mi realidad, mi contexto, los chicos, la edad y demás. Importantísimo. Eso en cuanto a los deportes principales, tradicionales, que más en balonmano igual vamos a buscar cuáles son los fundamentos, en el hockey igual, cómo se agarre de la chueca o bastón, en el softball, cómo se agarra el bat, frisbee, qué tipos de lanzamientos tenemos en el frisbee, en el flag football se enseña el tema de carreras, de persecución, de agarra de balón, pos posiciones de los jugadores, quarterback, corredor, un sinnúmero de cosas. Y ustedes pueden googlear un poco y van a encontrar incluso ya unidades didácticas desarrolladas de estos deportes. Lo que hay es que informarse, hay que aprender, hay que practicarlos. Créanme que son muy divertidos cuando uno ya va a la práctica de estos deportes, en verdad. Son bastante entretenidos, bonitos. Y yo les digo, infórmense bien y pónganlos en práctica con sus chicos y va a ser algo atractivo, ¿sí? Lamentablemente sí, no sé si el contexto y realidad de todos, pero nuestros chicos son casados con el tema fútbol, ¿sí? Y yo siempre cuestiono esa situación porque piensan que venir a la clase de deportes, de educación física, es un recreo más donde cojo un balón y me pongo a jugar. Cuando nosotros implementamos estos deportes, yo ya he visto en la institución de nosotros ya chicos por ahí, ya les veo con un frisbee, lanzando el lanzamiento de manera técnica del balón de flag fútbol. Entonces ya no se les ve en el típico fútbol, patea, patea. Es muy bonito ver esa formación multidisciplinaria que se ha podido transmitir a los chicos, ¿sí?
Antes van y buscaban solo el balón de fútbol, ahora ya vienen, piden otro balón de otro deporte, ya se ven las canchas de vóley con chicos en el recreo, de básquet, porque antes era fútbol en todo lado, pero ahora se ha dado esa orientación, ya se ve chicos haciendo otro tipo de deporte que le va a permitir desarrollar otro tipo de habilidades y destrezas. Entonces es importante la implementación del deporte en el currículo de educación física, pero no solo estos deportes tradicionales o más conocidos o comunes, como se los quiera decir, sino dar otras alternativas, otros deportes que pueden contribuir en la formación. Y como les digo, como hay una orientación también de formación deportiva en esto, por ahí puede resultar que vamos ya descubriendo grandes talentos en otros deportes, ¿sí? Entonces, quién sabe, no es el chico que no quiera hacer deporte, sino no le hemos incentivado, no le hemos dado un sinnúmero de alternativas que le permitan a él mismo conocerse, que le permitan a él mismo experimentar y así encontrar una orientación deportiva. Yo sé que estamos saturados en los deportes tradicionales, comunes. En los deportes individuales son un poco más difíciles, dicen muchos, porque requiere de mucha autodisciplina y no son difíciles. Tenemos muchas orientaciones y caracteres, pueden desenvolverse de mejor manera en esos deportes. Y nosotros hemos tenido esos casos e incluso reuniones y cuestionamientos con los padres de familia que nos dicen, no, es que mi hija tiene que jugar esto porque yo jugué esto, todavía existe eso, ¿no? Lamentablemente. Pero quién sabe, esa chica tiene una orientación, incluso por ser más introvertida, o ese chico tiene ciertos caracteres, que se le iría mejor en un deporte individual. Y hemos nosotros descubierto ciertos deportistas a través de estas alternativas que brindamos. Que no se convierta la práctica deportiva, atletismo, corran, fútbol, pateen, jueguen, no. Tenemos una orientación identificando esos elementos técnicos a enseñar y obviamente de cualquier situación que usted quiera enseñar o quiera transmitir, se puede crear una rúbrica de evaluación, se puede desarrollar un plan de clase, se pueden desarrollar lecciones de aprendizaje, una unidad didáctica, de cualquier cosita que usted quiera enseñar, ¿ya? Entonces les invito a que experimenten esto y teniendo en claro ciertos aspectos como acá, deportes. Primerito, siempre digo el objetivo. El objetivo es la parte de todo. Yo con qué objetivo vine a dar esta charla, con qué objetivo se creó este congreso. Todo tiene que tener un objetivo. Ustedes tienen que tener un objetivo diario, ¿sí? De qué quieren lograr, pero no un objetivo vano, como yo lo llamo, un objetivo de los que típicos. Hoy quiero que me vaya mejor que ayer, hoy quiero ser mejor que ayer, hoy quiero... No. Claro, en un contexto, con esta metodología que se aplica, SMART, el qué, cómo, para qué. Clarito, ¿por qué quiero enseñar deportes dentro de mis clases de educación física? ¿Por qué? De los materiales ya hemos hablado, se pueden crear. Entonces, si yo ya planteo el objetivo y sé qué objetivo transmitir, ya sé que tengo que ver materiales. Entonces, como les dije, si no dispongo, porque esa es otra de las cosas que siempre me dicen, no dispongo, creo con mis estudiantes. Yo el otro día nomás elaboraba la típica bala que se conoce, la disposición de la bala del atletismo, la graba aquí con mi hija, no sabíamos cómo hacerlo, que con arena, una cosa de metal más adentro, pasar. Y lo hicimos. Y lo hicimos con arena, con medias, con ciertos metales, y se desarrolló, ¿ya? Entonces, es la manera de crear. El otro día creábamos unos platos con cartón, con cinta adhesiva, creábamos un frisbee, también un disco. Entonces, hay los medios, hay las herramientas. Los materiales no deben ser la excusa o el pretexto para dar un deporte. Mientras exista el espacio físico, la buena voluntad de poder enseñar y poder dar
objetividad a ese material, a esa clase, a esa lección, a ese deporte. Como decía, es importante identificar elementos técnicos a enseñar. ¿Qué enseño en cada deporte? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Por qué enseñar eso? Escoger esos elementos tácticos, esos fundamentos, técnicos, esenciales que deberían enseñarse como un principio, conocimiento base de que los chicos tengan dentro de ese deporte. Las evaluaciones, como les dije, todo lo que usted quiera enseñar se puede evaluar. Hay una herramienta muy buena que se llama Rubik, ¿ya? Es una AP de inteligencia artificial donde usted escoge, voy a evaluar educación física, voy a evaluar deportes, la edad, pone el criterio de evaluación o la destreza de criterio de evaluación, ciertas especificaciones, hay como acotarlas, poner rubrik y con los criterios, usted quiere una numérica, como usted quiera, eso le permite desarrollar unas rúbricas muy buenas. Hay que dentro de estas rúbricas también solo saber parafrasear, corregir, porque dentro de una rúbrica no se debe utilizar palabras negativas, de negación. No logra esto, no. Logra cierta dificultad con ayuda del profesor, o sea, esas palabras de negación no son aceptables dentro de la rúbrica. Entonces podemos evaluar, ¿sí? También se sugiere muchísimo hacer una evaluación teórica en cuanto al reglamento, porque si yo le digo al chico, ¿qué aprendiste? Sí, golpe alto, golpe bajo, saque, remate en el gol, perfecto. Conceptualízame cada una de esas, uy, ¿cuál es? Vea, es que el golpe alto ponga las manos aquí, asado. No. Cuando el chico da esas respuestas es porque yo no le di la conceptualización objetiva de qué es un golpe alto. ¿Ya? Entonces, teórica de las reglas, a ver, ¿cómo realizo el saque? ¿Puedo pisar la línea? ¿No puedo pisar? ¿Puede ser de la cancha? Entonces, esas cositas también se pueden evaluar de una manera teórica y son súper importantes. ¿Ya? Estrategias. Ya tengo material, ya tengo diseñado qué voy a enseñar, ya sé cómo voy a evaluar, estrategias, cómo enseñar, el espacio que cuento, ¿sí? A veces hay ciertas situaciones o ciertos deportes que no se dan con los grupos, no se dan, no funcionan. El típico no pegó con este grupo. Entonces yo debo diseñar ciertas estrategias para hacerlo más atractivo. A veces cuando he tenido la oportunidad de hacer la lección o la clase, el plan de clase de flag football, los chicos quieren el contacto, el tacleo. Pero obviamente el flag football es el predeportivo del fútbol americano y lo que evitamos es ese contacto para evitar cualquier tipo de accidentes y lesión y el roce en sí entre los chicos. Entonces, darles estrategias, darles incentivos, explicarles por qué se juega así, ¿ya? O buscar alguna otra manera de practicarlo, de enseñarlo, es importantísimo. Métodos, ¿qué método voy a utilizar para la enseñanza? ¿Sí? Inductivo, deductivo, método sintético, global, ¿cómo hago? O súper analítico, es muy aburrido. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Sí? Entonces, todos estos métodos yo investigo metodología para enseñar la conducción del balón en la educación física. Veo y me van a dar ciertas orientaciones, porque a veces puedo ser entrenador de fútbol. Y bueno, yo soy entrenador de fútbol, soy entrenador de vóley, pero mi clase, o sea, mi entrenamiento de mi grupo extracurricular, de mi club, de chicas de edad, es totalmente diferente a lo que yo realizo dentro de la clase de educación física. Porque con mi grupo de entrenamiento, yo voy a usar ese fundamento técnico para que ya más adelante tenga una perfección, ya busco la mejor integración del grupo, el mejor desarrollo táctico, ya herramientas más avanzadas. Pero yo en la educación física busco que el chico sepa cuál es el fundamento del golpe alto, cómo se lo realiza, y no le voy a castigar tratando de hacer una rúbrica muy exigente. El estudiante tiene que poner las piernas así, los brazos así. Es una manera de crear una evaluación, ¿sí? ¿Buscamos la perfección? No, buscamos la ejecución de una manera apropiada, pero en enseñanza-aprendizaje dentro de la educación física.
porque yo sé que tal vez ese chico no va a ser voleibolista, ¿sí? Pero sí que sepa y conozca y lo ejecute. Obviamente con la repetición, con la práctica, con el hecho de desarrollar varios ejercicios dentro de la clase, va a permitir a él un mejor aprendizaje, le va a permitir un mejor desarrollo. Entonces eso es súper importante igual. Ahora vamos también al tema de la fundamentación teórica. El profesor de educación física, cada vez que enseña un deporte, debe que saber decir el objetivo de la clase, el objetivo de enseñar ese deporte, el objetivo de que aprenda ese fundamento. ¿Cómo lo hace? La fundamentación teórica es la que el profesor debe tener. Para ejecutar el golpe alto es importante. Piernas separadas, de pies indicando hacia el frente. Me ayuda con flexión y extensión de piernas y brazos para ejecutar el voleo alto. Pulso sin que el balón caiga sobre la palma de la mano. O sea, palabras que el niño vaya entendiendo. Y esa es la fundamentación teórica importante. ¿Sí? Todos los chicos deberían saber cómo se ejecuta cada uno de los fundamentos. Si usted le dice, ¿qué hiciste hoy en la clase de educación física? Ah, los boli, dicen, no dicen, nos enseñaron voleibol. Ya, entonces, ¿qué hiciste? No, nos enseñaron voleibol, aprendí el voleo alto, las manos son así, se impulsa el balón así, me ayuda con la flexión de piernas y brazos, cuerpo con un poco de flexión, me ubico detrás y debajo del balón, cositas así, o sea, eso debería ser el mensaje que lleven los chicos cuando les preguntan qué hiciste en la clase de educación física, ¿sí? ¿Te puede volver aburrido? Sí, lo hicimos aburrido, lamentablemente, cuando no damos esa fundamentación objetiva de la enseñanza de lo que estamos haciendo. Entonces, con esta serie de herramientas, nosotros ya podemos estar desarrollando las lecciones, los planes de clase de los deportes, con objetivos, determinando qué materiales voy a utilizar, qué espacios, qué elementos técnicos voy a enseñar, desarrollando una evaluación, una lección de clase, un plan de clase, una unidad didáctica, las estrategias que voy a utilizar de acuerdo a mi contexto, realidad y mi grupo, a ver si funciona, a ver si son objetivas, si son óptimas las clases de ese deporte, las metodologías, si van a ser analíticas, pero analíticas, sintéticas, globales, necesito a veces hacer un refuerzo. Sí, la fundamentación teórica importantísimo. Si usted le dice al estudiante por qué hace, para qué hace, cómo se hace, cómo se llama eso que está haciendo, más o menos, no podemos decir que estamos enseñando un deporte, ¿sí? No, yo le enseñé a patear, yo le enseñé a jugar así. Entonces, no, debemos dar una fundamentación teórica que los chicos conozcan y sepan. Y al ellos conocen educación deportiva. Bueno, el deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas o desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Un espacio o área donde se desarrolla una cancha, un espacio de acuerdo al deporte, pero lo importante, el deporte tiene reglas, tiene normas y eso es la principal característica del deporte. Y pegados y basados en esas reglas y esas normas, vamos a lograr desarrollar un montón de destrezas, no solo deportivas, motrices, sino también personales. Eso es la base y siempre hemos dicho, el deporte se enseña pegado al reglamento, desde cualquier edad que lo esté practicando y cualquier deporte, ¿sí? Flexibilidad para la enseñanza, para la práctica no, ¿sí? ¿Por qué digo esto? A los chicos hasta que aprendan a hacer el golpe alto de mejor manera, de óptima manera, es importante. Flexibilidad, ¿a qué me refiero? A que le permita que cargue un poquito el balón hasta que domine. Y poco a poco voy introduciendo que ya no sea tan cargadito el balón para que aprenda. En educación física, cuando enseño el deporte, obviamente
obviamente esa flexibilidad es de menor intensidad, de acuerdo a la edad. Porque si el chico no logra ejecutar bien y no le damos esa oportunidad de cargar un poquito el balón y que poco a poco vamos corrigiendo, vamos afianzando, esto ya se desarrolló y vamos a corrigiendo esa acción técnica. Ojo, ojo, flexibilidad en este tema de las normativas y reglas del deporte cuando hacemos enseñanza. ¿Sí? Pero siempre enseñar pegados del deporte. Sí, le permito cargar, pero él debe saber que eso no es permitido. Él debe conocer que hasta que él aprenda y afiance este fundamento, lo vamos a permitir y vamos a ir poco a poco soltando el balón. Por eso les di ese ejemplo muy claro, ¿sí? Lo vamos a hacer. En cuanto a esto, pero hay reglamentos como en el fútbol, no se puede, un jugador no puede coger con la mano, excepción del arquero dentro del área, claro, o con las manos cuando se hace un lateral. Estas cosas son muy claras. Y es increíble cuando se hace un torneo interno dentro de las instituciones, los chicos no saben nada de reglas. Y los profesores de educación física, a veces que les toca incluso a ellos mismos ser los jueces y árbitros de los encuentros, molestos porque no saben las reglas. Pregunta, ¿les han enseñado esos deportes pegados a las normativas y reglas? No saben hacer un saque lateral. Pisan la línea, lanzan como quiera el balón, no saben, no. Entonces, esa es la fundamentación teórica que debemos dar. Las normativas y reglas. Parte de la fundamentación teórica del deporte. Ya les digo, yo veo incluso torneos colegiales, escolares. Chicos, supuestamente el profesor ya les enseñó fútbol, si le estuvo jugando full fútbol, pero se olvidó de enseñar la regla. Entonces eso es clave, muy importante, ¿ya? Enseñar las reglas. Siempre enseñamos pegados al reglamento. Además de aportar múltiples beneficios físicos y psicológicos, el deporte es una potente herramienta de transformación social y actividad formadora. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la actividad física, el deporte, tiene un sinnúmero de beneficios, pero esa parte de transformación social y actividad formadora es uno de los principales objetivos que uno debe construir en la educación física, más no solo en el deporte. ¿Sí? Es importantísimo, porque la educación en sí es la gran herramienta que tenemos para transformar el mundo. Y a esa educación tenemos que apegar la educación física, el deporte, la actividad física. Si nosotros buscamos esa transformación de nuestro entorno, esa transformación y esa actividad formadora, tenemos que nosotros empezar a ser muy objetivos, muy óptimos en nuestra enseñanza. Vamos a coger este medio, esta herramienta del deporte dentro de las clases de educación física, con esa orientación que nos da para el perfil de salida del bachiller, pero con el principal objetivo trasfondo de esa transformación social, actividad formadora, una formación integral en resumen. Importantísimo y tenerlo claro. El deporte desempeña un papel importante como promotor de la integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos. Eso también es fundamentación teórica que nosotros debemos transmitir cuando tenemos chicos, y siempre nos han preguntado, tenemos chicos con ciertos trastornos, y uno de los más comunes, chicos, vulgarmente dicho, inquietos, molestositos, con ese grado de TDAH, hiperactividad, ¿no? Trastorno de hiperactividad. ¿Qué es lo que más nos recomienda? Que haga deporte, para que esa energía sea mejor canalizada. Entonces, eso es una herramienta que nosotros debemos utilizar y dar ese papel importante a la educación física, al deporte. ¿Sí? Integración social, porque tenemos participación, tenemos cooperación, colaboración. ¿Sí? ¿Y por qué dicen eso? Por la competencia, porque no es una competencia sana, porque al fin y al cabo yo enseño los elementos técnicos, pero obviamente esos elementos técnicos deben también ser ejecutados dentro del juego. ¿Y qué hago dentro del juego? Tengo una integración social.
si vamos a un contexto más allá, sea a nivel interno de la institución, del grado, o ya a nivel de interinstituciones, ya es otro tipo de integración, ya existe un poco de competencia, con un eje, una intensidad más grande, pero eso es importante. Un desarrollo económico en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos, y eso ya es un trasfondo más allá. También los chicos deben conocer, ¿no? Nosotros acá cuando tenemos el tema de Olimpiadas o mundiales, los chicos hacen una investigación en cuanto a esto, en todos los temas culturales, geográficos, políticos. Incluso hubo una presentación muy interesante de un proyecto de un chico donde él hizo un análisis, obviamente creo el papá, el economista, de toda la esfera económica que se movía en el último mundial. Conoció que Qatar es una de las ciudades más caras del mundo, entonces es cómo transpola. Había otros proyectos que decían sobre los sponsors que se utilizan. Entonces también son análisis, ¿no? Para que vean todo lo que mueve el deporte, ¿sí? Culturales y políticos, sabemos que al haber reglas, al haber organizaciones, existe una política, los chicos deben saber que existe una federación internacional de cada uno de los deportes, que existe competencias. El otro día me decían un estudiante, profe, ¿y este deporte más practican en Estados Unidos? Sí, incluso hay competencias de ese deporte, hay interescolares. No es como acá solo el fútbol, el básquet, no, hay hasta interescolares de fútbol, es decir, porque es un deporte chévere. Entonces, cuando le cogen el gusto y lo practicaron bien, ellos van ya a ese contexto. Culturales es donde se ve eso, que en otros países existe práctica también de otros deportes, que son muy primordiales hacerlos, incluso en algunos los consideran esenciales y tradicionales dentro de ciertos grupos, dentro de ciertos estados, dentro de ciertas ciudades. Es como acá, un deporte muy común, muy tradicional y que ya se ha incluido incluso en los currículos, es el ecuavoli, ¿sí? Es una adaptación del voleibol. Entonces, miren cómo va creciendo y obviamente el ecuavoli tiene ya, pues del fútbol acá, es el deporte con más acogida, entonces ya tiene un trastorno, ¿no? Geográfico. ¿Por qué? Porque este deporte, por el tema de los migrantes, ya está en toda la esfera del mundo. Tenemos en Asia, tenemos en Europa, tenemos en Norteamérica, con tanto inmigrante en estas zonas, ya el ecuavoli se practica ya. Entonces ya tuvo un trastorno geográfico, cultural, han llevado este deporte que culturalmente nació acá, es muy tradicional, es parte de ya de nuestra cultura, siempre en cualquier situación festiva, de vacaciones, acá, siempre tiene que haber el cuajol. Entonces, miren todo lo que se puede enseñar en el aspecto de la fundamentación teórica. A veces lo tomamos muy a la ligera, pero existe mucho trasfondo. La educación física utilizada como cuando las prácticas se apoyan en el aprendizaje de contenidos de la educación básica, tales como superar retos, se vencen miedos, se logran coordinaciones gruesas y finas, se controla la motricidad en el tiempo y espacio, se sienten parte del equipo para alcanzar un fin común, se desarrolla el sentido de cooperación, se canaliza el agón, que junto con la idea hacen una práctica pedagógica importante, buscando el disfrute y autorregulación. El deporte escolar, el que practican los niños, que no discrimina, que integra y que busca como vía adecuada el ocio y mejora de la calidad de vida, que recuperan lo pedagógico. Un deporte educativo cuando permite el desarrollo de sus actitudes motrices y psicomotrices en relación a los aspectos afectivos, cognitivos, sociales. Esto es una definición que la cogí y me encantó, porque si nosotros desglosamos cada una de las cosillas que aquí nos manifiestan, wow, tenemos para desarrollar ya un libro, diría yo. Un libro que nos dé siempre la parte objetiva y lineamiento claro de cómo la educación física utilizó a este medio el deporte, ¿sí? Y todo lo que permite el deporte, pero como dice aquí, desde la parte pedagógica, desde la parte enseñanza, desde la parte formación del individuo, ¿ya? Desde la parte formación del individuo. ¿Por qué?
porque no es el objetivo la competencia, el resultado, el alto rendimiento. No. Aquí el deporte en la esfera de la educación física, en este gran macro de la educación física, es solo un medio, una herramienta, un espacio. No es el primordial y el esencial. Lo esencial es todas las prácticas deportivas de manera objetiva. Pero es un complemento que nos va a permitir este sinnúmero de cosas muy grandes, muy ciertas, muy importantes dentro de la formación del individuo. Y debemos verlo así y debemos hacerlo así. ¿Ya? Obviamente me dicen, hay las competencias interescolares, hay las competencias intercolegiales, perfecto, pero también había uno de los objetivos muy importantes de esto. ¿Se acuerdan? Que el deporte también nos permite tener una orientación deportiva, una formación deportiva. Y obviamente, sí, el deporte también en esta parte ya se convierte en algo selectivo. ¿Qué hacemos nosotros? Olimpiadas. Practican y hacen todos, todos. Todos. Incluso nosotros las clases, como son mixtas, tenemos, cuando les hacemos jugar, para que no exista esa exclusión de género, tiene que ser un gol de niña, un gol de niño, un gol de niño, un gol de niño. Y los equipos son mixtos, ¿sí? Y después de muchos años de, de haber hecho las clases en la institución que yo trabajo solo por género, obviamente eso no está contemplado, debe ser mixta, porque aquí hay formación integral. Entonces, hemos logrado hacer estos grupos y ya se han dado ciertas normativas y adaptaciones y todos participan. Las Olimpiadas, hacer una Olimpiada, una mañana pedagógica de educación física, donde todos participan. Obviamente, ya para la competencia de interinstituciones, hay que ser selectivos y ver la orientación de cada chico, cada estudiante y poder formar un equipo. Pero en lo interno, igual, como he dicho yo, en los campeonatos internos, es obligatorio que jueguen todos, porque esa es la función que buscamos con el deporte. ¿Qué propósitos persigue la educación física y cuál es el deporte escolar? ¿Ya? Desarrollar la competencia física y permitir que los alumnos participen en actividades físicas que valen la pena, promover el desarrollo físico y enseñar a los alumnos a valorar los beneficios de participación en la actividad física mientras están en la escuela y durante el resto de su vida. ¿Ya? ¿Qué nos permite? Como dice, el objetivo hoy, antes la educación física tenía una orientación militarizada acá, y era chicos más fuertes, más rápidos. Ahora, como todo les decía, todo es global, todo ha tenido una transformación, todo evolutivo. Nosotros vemos ya a la educación física, la actividad física, deporte, cada uno con su definición, como un medio, una herramienta para contrarrestar todo lo que agobia ahora, las enfermedades, la obesidad, el sedentarismo. Entonces, el objetivo hoy de la educación física es eso, que los chicos conozcan y sepan que esto les va a ayudar para el resto de su vida y, como digo, una vida saludable, una vida llena de bienestar, ¿ya? Sí, porque el desarrollo físico, el promover eso, es importante. Justo recién leía un artículo donde dice, las, las personas que acá se jubilan, los adultos mayores, después de ser personas muy activas, lo primero que van perdiendo si no vuelven a estar activos es masa muscular, ¿sí? Movilidad. Entonces, siempre importante ese desarrollo físico, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier esfera. Entonces, los chicos lo que están aprendiendo hoy tienen que saber que esto les va a servir toda su vida. Desarrollar una comprensión artística y estética dentro y a través del movimiento, ¿sí? ¿Por qué artística y estética? Porque tenemos que considerar, como yo digo, la educación física como ciencia, la ciencia del movimiento. Tenemos que lograr esa comprensión en los estudiantes. Ayudar a establecer autoestima a través del desarrollo de la confianza en sus capacidades físicas y ayudar a los alumnos a manejar tanto los éxitos como los fracasos en las actividades competitivas y cooperativas. Sí, un objetivo muy importante y cuando hablamos de competencia sana la decimos nosotros, ¿verdad? O competencia pedagógica, no importa el resultado, pero obviamente hay un resultado.
tenemos que enseñar que en estas actividades competitivas tenemos que manejar tanto el saber ganar, el saber perder, que es parte de una formación psicológica integral de los individuos. Y el deporte nos permite esa situación. El deporte busca el desarrollo de habilidades y nociones que promueven la competencia física de las personas, ¿ya? Actividades al aire libre donde los participantes busquen enfrentarse en algún terreno en particular, movimiento estético, actividades de acondicionamiento físico. Eso es un poco más específico en el deporte, pero muy importante dentro de la formación del individuo. Como les digo, busquemos a ese deporte, veámoslo como ese medio para la formación del individuo, teniendo claro de manera objetiva lo que se debe tratar de enseñar. Bueno, dice, algo que me llamó mucho la atención es estas necesidades, ¿no? Que dicen, los niños salen a los patios de las escuelas durante la sesión de educación física motivados por 3 razones según Lawrence en el 2000. Wow, o sea, alguna definición de hace algunos años, yo hacía un análisis en este contexto, si nuestros estudiantes en verdad están desarrollando o están teniendo estas necesidades. Como les digo, cuando la clase de educación física se ha vuelto en la típica juguemos, un balón y jugar, y nada más. Yo siempre digo, hay que fundamentar, hay que especificar, hay que transmitir, hay que ser muy objetivos. Entonces, estas son las 3 razones que dicen que motivan a los niños. Veamos, necesidad de movimiento. Todo niño necesita moverse y lo vemos no solo en la clase de educación física, lo hemos visto en los patios, lo hemos visto incluso son tan inquietos que hasta en la clase quieren moverse. Pero es una acción natural del ser humano moverse. En la educación física lo que debemos hacer es dar esa orientación correcta a ese movimiento, esa, esa orientación pedagógica que sirva para la vida. Los niños deben obtener racionalmente diversas experiencias de motrices que permitan liberar energía corporal canalizada a través de conductas ludomotrices y sociomotrices. Importantísimo. El movimiento permite también desarrollar la parte social por la interacción que existe tanto en la clase de educación física y en los deportes. Entonces, esa necesidad es natural porque los niños vienen cargados de energía, el ser humano está cargado de energía y esa energía debe ser canalizada mediante la clase de educación física para que se libere y pueda existir esa estimulación cognitiva, motriz, social y demás. Entonces, nosotros tenemos que buscar que las experiencias que ellos tengan, estas experiencias motrices, sean canalizadas de la mejor manera, sean esenciales, primordiales que se den. Necesidad de seguridad, algo muy importante que también necesitan nuestros chicos. La sesión tiene que garantizarles experiencias exitosas, vencer el miedo, ejecutar acciones, de identificarse con sus compañeros, imitarlos y reconocer su debilidad. El chico desarrolla seguridad siempre y cuando el profesor también la transmita. Si yo ofrezco a los chicos y chicas una sesión activa, como dije, canalizada, fundamentada, objetiva, y permita que él dentro de la clase tenga unas experiencias que en él estimulen todo el tema de seguridad, como dice, saber corregir, errores, identificarse con compañeros, imitar y reconocer sus debilidades. Nosotros debemos hacer hincapié y hacer esa adaptación con cada uno de los chicos que tengan cierta dificultad. Ahí debe estar haciendo el profesor hincapié, ahí tiene que estar apoyando, ahí hay una adaptación con ellos y eso le va a permitir a él, si hoy no lograste hacer esta actividad, hoy lo vas a hacer con ayuda del profesor, repasaremos para que ya esto vaya desarrollándose y automatizándose y a futuro tú vas a lograr hacer esta actividad. ¿Ves? Hoy no se realizó, pero podemos lograr.
Entonces tenemos que dar siempre ese respaldo. Necesidad de descubrimiento, lo cual implica superar al otro, enfrentarse con otros y consigo mismo, comprender cada acción que realiza y comunicar al resto de los niños y al propio docente. Esta necesidad de descubrimiento, todos los chicos se descubren a diario. Y como les digo, hoy me salió esto, siempre dicen, ah, profe, ya me está saliendo lo que me enseñó, hoy ya me sale, se puede evaluar. El tema de competencia, porque siempre va a haber eso. Nosotros, por naturaleza, perdón, el ser humano compite, por naturaleza. Ya. Dentro de la educación física, de manera pedagógica, debemos dar una orientación a esa competencia. Que sí, hay que competir, pero no que el perder signifique frustración y que el ganar signifique que yo puedo denigrar a los demás. Porque eso pasa siempre y nosotros tenemos que orientar. ¿Sí? El ganar se, 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 se enaltece, pero el perder también. Muy bien, hoy no lo lograron este equipo. Vamos a prepararnos la siguiente clase ya. Vamos a hacer unos ajustes y les voy a dar unas orientaciones y pueden realizar estas actividades de mejor manera, enseñarles a comunicar. Siempre tiene que haber esa comunicación, siempre nosotros desarrollemos ese interés, ese pensamiento crítico, para que ellos descubran su propio aprendizaje. Ellos descubran que la mayor herramienta que tienen ellos para ponerse en movimiento es su cuerpo y que con ese cuerpo existe un medio que pueden aplicar, que es el deporte. Entonces, miren, con esa orientación nosotros podemos ya objetivizar de mejor manera nuestras clases y transmitir los objetivos de la educación física. Entonces, vamos dando ese contexto en sí al deporte dentro de nuestras clases. Voy a presentarles un videíto. Bueno, es de un entrenador. Me llamó mucho la atención cuando estaba desarrollando esta presentación y les invito a reflexionar, tanto sea como docentes de educación física o como entrenadores. Porque más allá que somos dos formadores, tanto el uno en el aspecto educativo de formación integral y el otro dentro del aspecto deportivo, tenemos que nosotros siempre conocer con quién trabajamos, en qué edades trabajamos, qué deporte trabajamos y saber el objetivo. ¿Sí? Y aquí me llamó mucho la atención este video porque él dice, los chicos, yo creo que incluso los seres humanos a veces nos olvidamos de vivir, sé decirlo, porque hay muchas cosas y tenemos que transitar en este mundo con objetivos, eh, estableciendo prioridades, sabiendo lo esencial e importante de ciertas situaciones y cosas que debo llevar en mi vida. Y así debe ser la educación física en la vida de todos, así debe ser el deporte y la actividad física en la vida de todos, algo muy llevadero que nosotros conozcamos. Entonces yo me voy a permitir presentar este videíto. Lo peor que hay en el aprendizaje es sentir miedo. El otro día le dije yo a los chavales, estamos jugando un partido. Siempre hay críos que tienen un nivel un poco más alto que otro y tal. Salen a jugar. Y yo los vi jugar y digo, ¿tú te diviertes? ¿Y por qué me dices eso? Digo, pues si estás cagado, si estás jugando con un miedo, que me está dando pena verte, porque yo vengo aquí a divertirme viendo cómo tú te diviertes. Pero tú no te estás divirtiendo. O sea, sientes tanto miedo al fallo, que es imposible que disfrutes. ¿No te has dado cuenta de que esto es un juego? Pero a mí no me parece que el problema sea competir, no me parece que la competición no sea pedagógica. A mí no me parece que la competición no tenga valores absolutamente esenciales para el desarrollo integral del crío. A mí me parece que educamos mal a los críos en la competición. Yo recuerdo cuando mi hijo jugaba en la categoría junior, primer año, en toda la primera vuelta no ganamos ni un solo partido. No nos preocupaba que ganaran. Lo único que nos preocupaba de que ganaran es que ellos pudieran tener un poco de refuerzo. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos generando más frustración que beneficio alguno. Porque sentían una presión tremenda al final por querer satisfacer a sus entrenadores y conseguir el objetivo que les hemos planteado. Nos reunimos los entrenadores y dijimos, este enfoque está absolutamente equivocado. Los niños tienen que ir al partido para aprender a competir. Y les vamos a educar para que en cada partido compitan. Competir es una cosa muy distinta. Competir es cuando tú estás en el partido, dar lo mejor de ti mismo y sentir que el rival tiene que hacer un gran esfuerzo para ganarte. No es un problema de ganar o perder. Que puede ir a la competición y perder y sufrir
o porque la competición perder y estar satisfecho con lo que he hecho. Porque os voy a decir una cosa, hoy los niños que pierden son los ganadores de mañana. Bueno, le voy a volver a repetir para que lo analicen muy bien, porque es súper interesante lo que él dice, lo que él quiere transmitir en este video. Y miren, porque luego va una preguntita de acuerdo a esto, ¿sí? ¿Cómo debemos enseñar a competir? Ay, un poquito. Ya. Lo que hay en el aprendizaje es sentir miedo. El otro día le dije yo a los chavales, estamos jugando un partido. Siempre hay críos que tienen un nivel un poco más alto que otro y tal. Salen a jugar. Y yo los vi jugar y digo, ¿tú te diviertes? ¿Y por qué me dices eso? Digo, pues si estás cagado, si estás jugando con un miedo, que me está dando pena verte, porque yo vengo aquí a divertirme viendo cómo tú te diviertes. Tú no te estás divirtiendo. O sea, sientes tanto miedo al fallo, es imposible que disfrutes. ¿Tú te has dado cuenta de que esto es un juego? Pero a mí no me parece que el problema sea competir, no me parece que la competición no sea pedagógica. A mí no tenga valores absolutamente esenciales para el desarrollo integral del crío. A mí me parece que educamos mal a los críos en la competición. Yo recuerdo cuando me jugaba en la categoría junior, primer año, en toda la primera vuelta no ganamos ni un solo partido. No nos preocupaba que ganaran. Lo único que nos preocupaba de que ganaran es que ellos pudieran tener un poco de refuerzo. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos generando más frustración que beneficio alguno. Porque sentían una presión tremenda al final por querer satisfacer a sus entrenadores y conseguir el objetivo que les hemos planteado. Nos reunimos los entrenadores y dijimos, este enfoque está absolutamente equivocado. Los niños tienen que ir al partido para aprender a competir. Y les vamos a educar para que en cada partido compitan. Competir es una cosa muy distinta. Competir es cuando tú estás en el partido, dar lo mejor de ti mismo y sentir que el rival tiene que hacer un gran esfuerzo para ganarte. No es un problema de ganar o perder. Que puede ir a la competición y perder y sufrir, o puede ir a la competición perder y estar satisfecho con lo que he hecho. Porque os voy a decir una cosa, hoy los niños que pierden son los ganadores de mañana. Bueno, hacer un análisis de este video, palabras desde mi punto de vista muy sabias de este maestro. Lo que nos hemos equivocado es de enseñar a competir, ¿no? Y tenemos que darle un enfoque muy objetivo a la competencia. ¿Por qué quise cerrar con este video? Porque yo sé que muchas preguntas dicen, no, es que nos exigen competencias, que nos exigen resultados, es que deporte en sí es competencia. Entonces, darle ese enfoque pedagógico a algo que en verdad, si no tiene una orientación correcta, puede ser más perjudicial que beneficioso. Pero aquí nos dice clarito, está en nuestras manos. Está en nuestras manos dar esa orientación correcta al tema de competencia. Verlo como una formación que le permita al individuo tener un aprendizaje de esa competencia. Más allá del resultado, como dice, el deporte en sí tiene manejado fuera del contexto de la educación física, tiene ese fin de competencia, tiene ese fin de resultado, más de competencia, perdón, tiene ese fin, ¿no? Mediante la competencia es llegar a un resultado que es ganar, y es muy respetable eso, ¿no? Ese es el objetivo. Nosotros incluso en nuestros clubes, en nuestros equipos, nos preparamos para eso. Pero dentro del deporte, ya de la educación física, del aspecto pedagógico, él dice que la competencia es pedagógica. Porque sí, le va a enseñar al chico tanto a aprender le va a enseñar a ganar, a aprender a ganar, a aprender a perder, pero ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar? Sí, depende mucho de la persona, también de mucho de la orientación que nosotros demos en esta competencia, en esta formación, en esta educación. Entonces, compañeros, yo les invito a reflexionar de cómo estamos manejando el deporte dentro de la educación física. Que la educación física en muchas esferas y países lo ven como una materia secundaria, una materia complementaria, la materia donde se sale a jugar y a sudar, es porque nosotros nos hemos encargado de venderla así. ¿Sí? Sí, muchos me reclaman, no, yo les hago jugar fútbol, yo tengo jugando fútbol a mi grupo, yo solo me dice, "Sí, yo solo estoy en prácticas deportivas, no me meto mucho a las otras, no domino, es que yo soy más entrenador de fútbol", y un sinnúmero de cosas y situaciones que me comentan los colegas, pero yo les digo, no está mal,
la práctica deportiva. ¿Cómo la están dando, enseñando, ejecutando es el problema? Y ese es el mensaje que llevan nuestros chicos de la clase de educación física. Ellos deben saber que nuestra clase, siendo una ciencia, la educación física, a cómo mantenerse saludables y a conocer un sinnúmero de medios y herramientas como es el ejercicio físico, la actividad física, el deporte y un sinnúmero de prácticas son esenciales luego para su vida, porque ahí sí son esenciales, ¿sí? Porque la actividad física dentro de la vida del ser humano es esencial, es primordial, es importante por salud, y ese es el objetivo trasfondo de la educación física. Entonces nosotros somos los encargados de rescatar, siempre digo, de rescatar de dónde, de ese hoyo en que lamentablemente a veces se ha metido a la educación física y no verlo como una materia respetable, dable, y no solo verlo como el jugar, el sudar, sino verlo como esa única herramienta de formación en salud y vida saludable de bienestar para el ser humano. Porque un cuerpo que se mueve es un cuerpo sano. Un cuerpo que se mueve es un cuerpo que tiene mayor estimulación de neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, estimados colegas, yo me despido con este video agradeciéndoles por su atención y como digo, yo no vine a hablar ninguna verdad absoluta, todo es relativo porque todo cambia de acuerdo a la realidad, el contexto y el transcurso del tiempo. Yo vine a compartir un poco con ustedes, a aprender de ustedes también de todo lo que se contempla la educación física, el deporte, y dejar un mensaje claro. Demos esa orientación adecuada al deporte dentro de la educación física y nosotros lograremos que la educación física sea tomada verdaderamente como es una materia, una ciencia importante, valiosa dentro de la formación del ser humano, no solo del niño y del joven, del ser humano. ¿Sí? Entonces, mis estimados colegas, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por conectarse, por dar cita a ponencia, a este congreso, felicitando por invertir su tiempo, que es algo muy valioso, el tiempo, ¿sí? Muy valioso. Muchísimas gracias, estoy presto a cualquier inquietud y duda, cuestionamiento, demás. Nosotros estamos prestos aquí para aprender de todos. Como les dije, esto es simplemente algo para compartir, para llevar, no es para instaurar como algo que ya está dado y tiene que hacerse así. No, no, nuestra ciencia de la educación física no es exacta, no es como 2 más 2 es 4 y está exacto. No, aquí es relativo porque trabajamos con seres humanos, cada uno desde manera física, motriz y psicológica, personal, todo diferente. Entonces debemos saber cómo aplicar cada uno de estos medios, saber dar los estímulos adecuados para lo que nosotros buscamos trasfondo esos objetivos a cumplir. Muchísimas gracias. Como dije, creo que pasamos al espacio de preguntas. Para mí un verdadero honor y placer haber podido disertar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, maestro Richard Salazar, querido hermano. Vamos a darle ese aplauso virtual como lo hemos aprendido. Gracias, maestro, excelente ponencia. Hay bastantes cosas para acotar, bastantes cosas para definir. Con respecto al video, sé que tendré ahí algunos elementos que podamos discutir, pero en este momentico quiero darle el espacio primero a mi queridísimo organizador de este evento, maestro Julio, tiene la palabra. Sí, nuevamente felicitar al maestro Richard Patricio Salazar por esta ponencia y clarificar algunos hechos o realidades con referente que el fútbol es un medio, una herramienta que el maestro de educación física debe utilizar en el patio con sus estudiantes. A veces el maestro no es bien valorado, el maestro de educación física, como lo dijo el maestro Richard, en el sentido de que el padre de familia ve al profesor de educación física, al típico maestro que va con su balón y sus conitos, le hace correr 20, 25 minutos, le da su pelota y que jueguen libre ellos fútbol durante las horas que quedan. Inclusive hay una polémica a veces acá en el Perú de que el profesor de educación física trabaja 45 minutos
o sea, 2 horas pedagógicas de 45 y 45. Algunos trabajan sus 45 minutos de su clase y los otros 45 minutos le dejan, y ellos lo denominan su parte recreativa, en la cual en los colegios mixtos le dan su pelota de fútbol a los varoncitos y le dan su pelota de vóley a las mujercitas, y ambos se dividen en ambos escenarios y se dedican a jugar 45, 30 o 25 minutos supuestamente de recreación, tomando como objetivo, como fin el deporte. Esa realidad, maestros, debemos cambiarlas, y el maestro Richard Salazar lo ha explicado claramente. El deporte es una herramienta bien potente, y con esto no está diciendo de que en las clases de educación física no se enseñe deporte. Debe enseñarse deporte, pero con una orientación pedagógica en donde se les enseñe una serie de habilidades y destrezas motrices al estudiante, y de la misma manera el desarrollo de actitudes, valores, positivos, para que puedan ellos desarrollarse después como personas de manera integral. De verdad lo felicito, y vuelvo a repetir, no seamos maestros de fútbol, de voleibol o de básquetbol, seamos maestros de educación física. Y esos 30 o 25 minutos que ustedes de repente están o estamos acostumbrados a darle de recreación a nuestros estudiantes, no está enfocado dentro de una parte pedagógica como profesionales que somos. De tal manera de que, así rapidito, cuento una anécdota. Observé una vez un profesor que me explicó: maestro Julio, ha habido olimpiadas el año pasado en mi colegio por aniversario de la institución educativa, y los padres, los estudiantes, inclusive habían peleas ahí en el nivel secundario, que eran de jóvenes. Entonces él se realizó un proyecto viendo esta problemática, y le cambió las reglas de repente a este deporte, tomándolo como herramienta para moldear actitudes y comportamientos. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Organizó su olimpiada el año siguiente, en donde el equipo que decía menos palabras, lisura, no sé cómo lo ponen, o grotescas, o falta el respeto a su compañero, le descontaban un punto. Si peleaba o organizaba algún tipo de indisciplina o mal comportamiento, le descontaban otro punto. Entonces, al finalizar, entre ellos mismos se regulaban el comportamiento, porque le decían: no hable malas palabras porque nos van a descontar puntos en la puntuación. Evita pelear con tu compañero porque nos van a descontar puntos. No faltes el respeto al adversario o a la tribuna porque nos van a descontar puntos. Y me contó el maestro que, terminado esa actividad, se observó esa regulación, utilizando el deporte como una herramienta o como un medio para de repente fortalecer esas actitudes negativas que muchas veces se observan en las competencias y sobre todo en las olimpiadas deportivas en las instituciones educativas. Muchísimas gracias, y bueno, que estoy seguro que hay muchas preguntas, y deseamos, ¿no?, que los maestros tanto de Chincha y del Perú puedan pues hacer interrogantes para que sea más amena esta ponencia. Muchísimas gracias, Hilder. Bueno, en este momento pasamos al momento de preguntas. Les pedimos el favor, levantar la mano en la parte inferior derecha. Hay algo que dice reacción o reacciones. Ahí levantas la manito, los micrófonos en este momentico los tenemos cerrados para saber cuántas preguntas tenemos o qué otra táctica vamos a utilizar. Si no hay preguntas, hacemos otra metodología. Entonces, por favor, levantar la mano los que quieran participar, si quieren preguntar, si quiere hacer algún aporte, si quiere dar algún agradecimiento, si quiere contar alguna historia relacionada con el tema que nos compartió nuestro queridísimo Magister Richard Salazar. Tenemos, bueno, va el primero, esperemos a ver quién más para poder dar los turnos y saber qué tiempos tenemos. Porfa, ¿quién más va a preguntar? Si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, solamente tenemos una persona. Maestro, hágame un grande favor. Abre el micrófono.
Ya tiene el micrófono abierto. Regáleme su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Cherres, Luis soy de acá Charrias. de perdón, Luis Charrias Cherres, Cherres. Un momento lo escribo. De Perú, maestro. de Ecuador. De Ecuador. Muy bien, maestro. Nos colabora, momentico, a qué se dedica y puede hacer su disertación, su pregunta, su aporte. Tiene la palabra, maestro. Luis Cherres. Un gusto con todos, profesor Richard. Qué gusto saber que hay personas que están preparándonos. Yo creo que ha sido una charla a los años, a los tiempos. Escucho una charla y bien específica, dedicado pues al deporte, a los que somos, a los que damos clases de educación física. Trabajo en la unidad educativa Ciudad San Gabriel, de acá de Quito, y para mí es un gusto, pues estoy muy agradecido de la charla que nos acaba de dar Patricia, Richard, espectacular, y esperemos pues que esto siga en adelante. Yo tengo una pequeña preguntita nomás. Yo doy clases a niños de preparatoria, de primer grado. En este caso, sabemos que la metodología en ellos es, hay que aplicarles mucha la coordinación, basado a todos los deportes. Y bueno, también uno también tenía un poquito de duda, porque siempre yo al menos siempre les termino dando unos 10 minutitos máximo de recreación. Ya en los últimos minutos, ya después para que se vayan a lavar las manitos y vayan a clases nuevamente. Pero ¿qué es el método mismo de, por ejemplo, si yo quiero trabajar fútbol, básquet, doy con las características, puedo dar, por ejemplo, coordinación de fútbol, con un balón mismo de fútbol, y si quiero dar básquet, trabajo la coordinación con balón de básquet? Esa era mi inquietud. Ya está habilitado el micrófono. Ok, no, un saludo, maestro Luis, un colega de acá del país, conozco la institución en la que trabaja. Bueno, por su pregunta. Nosotros sabemos que dentro de los materiales, obviamente usted me dice coordinación. Si los chicos ya tienen una coordinación básica donde usted considere que ya pueden manejar un implemento, se debe manejar un implemento, sí, el de fútbol, el de básquet, pero adaptado de acuerdo a la edad. Si es en preparatoria, si no me equivoco, son pequeños, entonces un balón más pequeño, un espacio más pequeño, tanto en el fútbol, en el básquet, pero siempre y cuando ellos dominen ya ese manejo de balón. Recuerden que la iniciación de los deportes es un poquito más arriba, entonces, cuando nosotros acá, a lo que ustedes llaman preparatoria, donde yo trabajo, nosotros nos basamos mucho solo en habilidades motrices básicas. Luego vamos implementando los juegos predeportivos, obviamente con ese material adaptado. Ahí es la manera de hacer esa transición. Sí, dar esa práctica deportiva, pero haciendo esa transición. Pero si no me equivoco, ay, pero en preparatoria no. Elemental básica es donde no hay prácticas deportivas. A partir de preparatoria sí hay, pero vamos introduciendo con actividades predeportivas, conociendo también lo que usted dice, el nivel de coordinación de mi grupo, porque a veces es importante mejor reforzar esa coordinación, pero con el propio cuerpo. Y luego introducir el implemento. Entonces, eso es lo que le puedo acotar. Por ahí veía también un tema de, no sé si doy paso a esa pregunta, profe Hilder, tengo en el chat. Dale, maestro. ¿Quién Dice, ¿de qué la forma se hace? puede? ¿Quién la hace? Y ahí sí. Sí, una pregunta, muchas gracias a Javier Darío. Dice, ¿de qué forma se pueden manejar las derrotas deportivas en estudiantes que son altamente competitivos? Muy buena pregunta, porque ahí vamos a otro aspecto, el aspecto psicológico, ¿sí? El aspecto ya de cada persona. Y lo digo porque estoy viviendo incluso en carne propia eso con chicos altamente competitivos, ¿sí? ¿Cómo manejar esa derrota, esa frustración? Es un trabajo a diario, es un trabajo en cada práctica, enseñándoles que hay situaciones obviamente que no podemos controlar y cambiar, y que cada vez que hay competencia hay un ganador y un perdedor, y que jugamos a las dos.
Jugamos a las dos. Tanto jugamos como para perder, como para ganar. O sea, son dos situaciones. Entonces, es importante reforzar con este chico. Si ya llegamos a un nivel altamente competitivo y que no saben manejarlo, es importante, acá los llaman los DECES, que es los departamentos de orientación, para conocer los caracteres de ese estudiante. Nosotros hemos tenido, como decía el maestro, a veces son tan competitivos que hay hasta peleas entre estudiantes, entre papás. Entonces nosotros sabemos que si él es altamente competitivo, necesita un refuerzo desde casa, saber si tenemos el caso acá, un papá que él era más competitivo que el hijo y le frustraba, entonces tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario con los departamentos de orientación, que son los psicólogos, los pedagogos, para poder dar ese soporte y ayuda, ¿sí? Orientando de mejor manera lo que decía en el video, ¿sí? Pedagógicamente la competencia, enseñarles que ese ganar le va a servir en la vida, ese perder le va a servir en la vida porque es parte de la formación y que debe entender que hay las dos, gano o pierdo. Cuando son muy pequeños, lo que también se me venía a la mente, algo que recordaba que hacemos en nuestra institución, todo a nivel primaria, a excepción de los torneos interinstitucionales que son ya de afuera y tienen otra reglamentación, todo lo que hacemos nosotros como corporaciones propias del colegio internos es, se premia a todos. A nivel escolar, donde todavía existe estudiantes con, no tanto con una madurez psicológica para poder manejar esto, se premia a todos. No se lleva marcador, no hay marcadores, se apagan los marcadores, no se lleva registro de goles, simplemente lo que decía, que los chicos jueguen y disfruten, ¿ya? Entonces, por ahí podemos dar esas orientaciones y esperando que les ayuden, pero le digo, tenemos que ir reforzando, hacer un trabajo multidisciplinario con esos chicos que tienen esa dificultad. Es estimado maestro Hilda. La maestra Ana Cecilia pregunta, ¿de qué manera se puede relacionar la actividad física con los niños que presentan dificultades? A ver, cuando se refiere a dificultades, creo que son las dificultades de aprendizaje y todo eso. Yo creo que ahí tenemos que tener claro que hay adaptaciones curriculares dentro de nuestro currículo y son las que tenemos que manejar. Obviamente debemos saber determinar qué tipo de dificultad o qué tipo de discapacidad puede tener, porque a veces tenemos, en el caso, yo conozco muy abiertamente, tenemos chicos en silla de ruedas que no podían hacer ciertas actividades, entonces a ellos, bueno, tenía tal vez un tema de lanzamientos, pero obviamente no podía correr. Tengo un chico que le cuesta mucho caminar, él se cansa, tiene algún tipo de enfermedad, una dificultad que ni siquiera recuerdo el nombre, pero él máximo puede caminar en el día 30 minutos y obviamente no los aplica en la clase de educación física. Entonces él desde su silla de ruedas con el tren superior se trata de trabajar en sí algunas habilidades, pero obviamente también tenemos que tener el respaldo y la orientación de los médicos, porque cuando hablo de dificultad, sea de aprendizaje o sea de tema movimiento, de una discapacidad, también tenemos que conocer muy bien cuáles son las prohibiciones que tiene ese estudiante y cuáles son las recomendaciones. Obviamente tienen sus terapistas y a veces no dicen, él puede hacer esto, él no puede hacer esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy claro ese tema. ¿Cómo trabajar? Eh, bueno, siguiendo con la pregunta de Diego Guano Luisa, que va más o menos relacionado, ¿qué estrategias se deben aplicar con niños autistas en el tema deportivo? Busquen qué actividades puede hacer un niño autista en el tema deportivo. Wow. Depende del grado de autismo, porque ahora también hay como niveles, y nosotros lo que hemos hecho es una adaptación y trabajar con él a par, ¿sí? Doy y demuestro el ejercicio, digamos en boli que me ha tocado dar una clase, los dejo practicando y yo trabajo con ese niño. Tú vas a trabajar conmigo y voy fortaleciendo. Ahora, tengo otro caso de otro estudiante que tal vez sus dificultades son mayores o tiene un nivel de autismo mucho más alto y es difícil poder tener la atención de él. Incluso él sale corriendo de la clase. Entonces ahí sí nosotros, bueno, acá ya eso depende
de las instituciones y de las facilidades que tienen. Vuelta acá tenemos una maestra sombra, tenemos un maestro de apoyo, de co-teaching que se llama, y él prácticamente se dedica a trabajar todo el tema de actuaciones curriculares. Esa no es la realidad de las otras instituciones, pero debemos darnos el tiempo. Debemos de darnos el tiempo, debemos que hacer una adaptación, tanto en su clase, en la evaluación, y trabajar también de manera multidisciplinaria con la dirección, con los coordinadores, con el DS, con los orientadores, porque debemos saber hasta dónde en verdad está limitado el accionar motriz de esa persona, el accionar participativo de esa persona. Entonces, como le digo, son contextos de analizar a cada uno. Por eso les doy de manera general con ejemplos que los tengo y los vivo en mi realidad, en mi contexto, en mi institución, porque hablar de autismo, tenemos que hablar, es otro congreso aparte, hablar de los niveles, hablar de lo que se puede hacer, darles una receta o un listado de actividades que se pueden hacer. Es difícil, porque quién sabe, yo le doy ahorita 5 actividades que puede reforzar con ellos, pero tal vez el chico con ese grado de autismo ni siquiera le va a poner atención, ni siquiera va a poder desarrollarlas. Entonces es importante nosotros identificar, como les digo, los niveles de estudiante y qué puedo adaptar, qué puedo hacer. Eso les puedo contestar y muchísimas gracias por su pregunta. En verdad nos invita también a reflexionar sobre el accionar que debemos tener en cuanto a adaptaciones curriculares, que ya es un tema muy aparte cuando tenemos este tipo de dificultades, de sean motrices o de aprendizaje. Maestro Hilda. Bueno, muchísimas gracias, maestro Richard, muchísimas gracias. Pues hay varios preguntitas que se van hilando una a la otra. A mí sí me gustaría escuchar al máster que nunca lo podemos dejar por fuera, mi querido Alfonso Barbosa. Alfonso Barbosa. Un saludo muy, muy especial. Usted sabe que siempre lo tiro al charco. Usted, tenemos un trabajo para el próximo lunes enorme, enorme, maestro. Ese trabajo del lunes, mejor dicho, yo no sé si voy a tener que pagar lo que sea, pero esa conferencia suya, yo tengo que estar ahí porque ese cierre va a ser la apertura para un cambio enorme desde el punto de vista, como lo dijo mi gran hermano Richard Salazar, buscar cómo darle sustentos científicos a la educación física. Sabemos de antemano que la educación física no es una ciencia, porque todavía no es una ciencia, pero sí hay muchos acercamientos para ver cómo se logra, así como llegó ciencias del deporte y que fue todo un debate mundial para que esto se pudiera aplicar en Latinoamérica, las ciencias del deporte o ciencias aplicadas al deporte y así tantas cosas que han pasado, que la educación física pueda llegar a ese estatus. Esperemos que se pueda lograr. Sé que tenemos en Latinoamérica muchas personas, entre ellas mi querido doctor Alfonso Barbosa, que a pesar que no es licenciado en educación física, porque no es licenciado en educación física, es un gran profesional en deporte con una cantidad de estudios que te lo leeré el día lunes, da aportes a esta área que se necesita. Entonces, Alfonso, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Un momento, momento, momento. Ahí, ¿Aló, sí me escuchan? perfectamente, doctor. Bueno, no, pues primero felicitar al profesor Salazar. Ya nos hemos visto en varios eventos aquí en Ecuador. Eh, Conocemos varios profesores como Richard Mandangón, que es amigo suyo, el profesor Vascone, que es el subdecano de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Central. Y bueno, en reiteradas ocasiones nos hemos chocado en varios eventos académicos aquí en el Ecuador. No, Richard, pues vos has tocado aspectos muy importantes y hay una cosa muy interesante y es que lo que vos decías con relación a los campeonatos de los niños, ¿no? A los festivales deportivos, que eso es una de las cosas, eso es un término que casi la gente no le gusta acuñar
en estos espacios. Y por eso es que yo creo que a los papás les falta visión educativa, porque como son los más competitivos y eso es un comportamiento de metas que ellos se han frustrado como papás en el deporte. Y generalmente eso pasa, entonces se agarran, como vos decís, no solamente en Ecuador, eso pasa a nivel mundial. Y segundo, has tocado temas muy interesantes con relación, por ejemplo, a incluir los deportes dentro de la educación física. Yo creo que esa es la base, pues, para que nosotros tengamos, y usted que vive en Ecuador, esa es la base para poder hacer un sistema político hacia el alto rendimiento. Así de sencillo. Hoy por hoy, pues, estamos aquí en el Ecuador haciendo ciertos ajustes con el Comité Olímpico Ecuatoriano, con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, porque ya lo hemos dicho en conferencias anteriores, la mayoría de los ministerios de educación tienen la ley construida, redactada con articulados, pero para población de 1996. Y ya la población de 2023, 24, 25, 21 es otra. Y eso hay que irlo modificando. Desde ahí hay que irlo modificando porque si no, entonces vamos a seguir nosotros los que tenemos ciertas modificaciones futuristas, podemos exponerlos en estos eventos académicos, pero no están directamente relacionados con la ley que rige los diferentes países a nivel latinoamericano, y vuelvo y repito, no solamente pasa a nivel iberoamericano ni en la zona Caribe, y pasa en Europa también. Entonces, eso es un tema muy interesante, pues para debatir, para construir, y bueno, hermano, adelante, te felicito, Salazar, muy amable, muy chévere la propuesta. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, Muchísimas querido gracias. doctor. Richard, tiene la palabra. No, para mí, permítame, maestro Alfonso, doctor, un honor recibir sus palabras. Sé, y permítame decir, sé lo monstruo que usted en esto. Sí, en verdad. Y muchas gracias. Sí, hemos coincidido en muchos eventos. Después de un año estoy vuelta por acá. No quiero dejar sueltas unas preguntas por ahí. ¿Cómo resolver lo de los papás? Listo. Últimamente los torneos acá en las instituciones se dan a puertas cerradas, sin presencia de padres. Que los chicos disfruten, gocen, jueguen. Que se debe elogiar, por ahí me decían, a los ganadores y no como gana seguridad. Yo les digo una cosa, entre 6 equipos que compiten, si voy a elogiar solo al que gana, ¿en quién logró seguridad? ¿Y quién se preocupa de los otros 5? Créanme que cuando se elogia la participación, el juego, el esfuerzo de cada uno, se logra más seguridad. Es cuestión de concepción de cada persona. Es muy difícil, no se logra esto de la noche a la mañana. No quiero decir que usted le va a aplicar la instrucción y eso va a funcionar. No, eso es con bastante tiempo, con bastante trabajo. Que sí, que buscan. Les dije, el ser humano es por naturaleza competencia. ¿Pero qué nos decían en el video? Les hemos enseñado mal el tema de competencia. Entonces, es súper importante también darle una buena, reiteradamente digo esto, orientación a lo que nosotros enseñamos. En verdad, un gusto poder haber participado con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención, por su presencia, por la invitación. Como dicen, esto podemos quedarnos hablando un congreso más de estos temas. Pero más allá de hablar, yo siempre he dicho, vamos a traspolar a nuestra realidad, hagamos ese ahínco en transformar la educación física en el mundo. Estamos muy atrasados desde el tema político, como dice el doctor Alfonso Barbosa. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero recuerden, y repito esto, hay cosas que no podemos controlar y cambiar. No depende solo de nosotros, pero sí hay algo que podemos hacer, contribuir como buenos maestros con ese granito de arena y hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien, ¿sí? Porque nosotros de este mundo vivimos con eso, con una misión, con la misión de
de educar, de transformar y de dejar huella, de tocar corazones, siempre digo, ¿sí? Esa es la manera que podemos dar una mejor orientación a la educación. Y la educación en general, no solo dentro de la educación física. Primero recordemos que más allá de competencia de deporte, de educación física, trabajamos con seres humanos y esos seres humanos son los que tienen que transformar el mundo, así nosotros contribuimos desde la educación. Eso, maestro Hilder, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Richard. Bueno, me han pedido desde la organización, ya tenemos las ponencias colgadas en el canal de YouTube para que las pueda ver desde el martes para acá. Lamentablemente las del lunes, por cuestiones técnicas, no se pudieron grabar, lamentablemente, pero el martes para acá está todo. Le voy a compartir, por favor, en el chat ya está para que lo tenga. Más sin embargo, si quiere, le puede tomar un pantallazo a la siguiente información. Y ahí está mi número celular y el canal de YouTube para que se pueda ingresar fácilmente. Ya te lo voy a mostrar. Toma la pantalla, por favor. Y te voy a mostrar cómo se ve mi canal. Muy bien, ahí lo están viendo. Así se llama mi canal. Y Deporte, Recreación, Educación. Y aquí encontrarás los videos de todas las conferencias que se han compartido hasta el momento. ¿Ya? Tenemos desde el día martes, que comenzamos con Más Allá del Juego, un espacio de aprendizaje. Después la doctora Susana, lo de neurociencias, planificación curricular con el doctor Eduardo, lo de psicología deportiva. Ahí está todito lo que hemos tenido esta semana hasta ayer. Hoy colocaré el resto de las del día de hoy. Entonces, para que fácilmente con mi nombre en YouTube escribe Hilder Molina Vivas y inmediatamente le aparece. Te suscribes a mi canal, por favor, recuerda suscribirte, da un like y tienes todas las conferencias, más todas las que van a seguir compartiendo. Maestro Obdulio está por ahí, maestro Obdulio, para que demos el cierre. Maestro Obdulio. O maestra, bueno, creo que el maestro Obdulio le tocó que partir. Entonces, por favor, abrimos las cámaras para tomar la foto de evidencia, camaritas abiertas. Vamos a tomar la foto de evidencia, cámaras abiertas. Cámaras abiertas, por favor, cámaras abiertas. Camaritas, abran sus cámaras. El que no tenga colocado la camisa, por favor, vaya y se la coloca. Sandiga, no ha abierto. Maestro Luis Cherres, por favor, camarita abierta. Lida Marixa Aguado. Georgina Rojas, una sonrisa. John Hassamo, solamente me está mostrando la habitación. Eso, ya le puso la camisa, muy bien. Wilfredo Apaza, se está viendo negrito porque creo que tiene el fondo atrás, no sé, una ventana o algo, y no lo veo muy bien. Una sonrisa, por favor, para que queden grabados. Una sonrisa. Muy bien, perfecto. Bueno, y ese aplauso de despedida para nuestro querido Richard Salazar. Dios le bendiga. Maestro, tuvo alrededor de 130 personas escuchándolo todo el tiempo. Felicitaciones, maestro. Felicitaciones. Bueno, me van a regalar 5 minuticos mientras que acomodo al siguiente participante.